en la región y en el mundo, porque el tema tiene alcance mundial. Para ello hemos invitado esta tarde al economista Pedro Sánchez, él es gerente general de COFACE, y nos ha venido a hablar de un tema que por su nombre mismo ya le pone la piel de gallina a los entendidos y a los que no conocemos casi nada de lo que significa la macroeconomía, también nos preocupa. Vamos a hablar del riesgo país. Economista, bienvenido, qué gusto tenerle acá. Buenas tardes, Fernando, gracias por la invitación. El riesgo país, en tres palabras, ¿qué es el riesgo país? Ya las dos lo dicen, pero ¿qué es el riesgo país? En resumen, el riesgo país es la probabilidad que tiene un país de cumplir o no cumplir con sus obligaciones, para ponerle en términos prácticos. Frente a préstamos. Frente a préstamos, sí, porque generalmente un país lo que hace es endeudarse con créditos o emitir bonos que están cotizando en el mercado de valores internacional, y eso finalmente también es una obligación de pago para el país. Es una deuda que adquiere el país, un compromiso de pago para que en determinado plazo el país tenga que cumplir con esa obligación. El riesgo país lo que hace, este índice que a veces es un poco abstracto y lejano a nuestro día a día, lo que hace es medir la probabilidad que tiene ese país de cumplir con las obligaciones que ha adquirido. Y básicamente se traduce en un número que es al final del día la tasa de interés que tiene que pagar ese país por el endeudamiento que está contrayendo. Eso entonces, diario. Básicamente, no diario, sino que en un país de bajo riesgo, por ejemplo como los Estados Unidos, la tasa de interés que se ofrece cuando los Estados Unidos sacan al mercado de valores los bonos es una tasa que se conoce como Prime, que es la propia de los Estados Unidos. Cuando el Ecuador emite bonos y los quiere vender en el mercado internacional, lo que prima ahí es la tasa Prime de los Estados Unidos más el riesgo país del Ecuador. Entonces básicamente da cuál es el costo que va a tener que pagar el país, en este caso el Ecuador, por obtener financiamiento en el mercado de valores internacional. Básicamente es eso el riesgo país. Esto se mide y se da una calificación a los países. Así es. ¿Cómo lo miden? Y de pronto sí, ¿en qué calificación estamos? Porque claro, como que hemos reprobado últimamente, ¿no? Sí. El índice de riesgo país más difundido en el mundo se llama ENVI y es calculado por JP Morgan, por la banca de inversión estadounidense. Y todos los días está variando el índice de riesgo país. Toma en cuenta algunas variables. Toma en cuenta la situación macroeconómica del país, que es lo que está pasando con la cuenta fiscal del país, el déficit fiscal que tiene el gobierno. En nuestro caso, el precio del petróleo es algo que marca muchísimo el riesgo país del Ecuador. Sube el barril del petróleo, baja el riesgo país del Ecuador. Y lo que podemos ver en el último mes es que el riesgo país del Ecuador ha bajado de 1.064 puntos a 856 puntos en un mes. Eso es positivo. Eso es muy bueno para el país y es básicamente atado al barril del petróleo. Como le digo, no necesariamente es que la situación económica interna del país haya mejorado, sino que el incremento del precio del barril del petróleo hace prever una mejor situación en el corto plazo en las cuentas fiscales del gobierno, y eso hace también estimar que el riesgo país baja, porque el gobierno está en capacidad de cumplir sus obligaciones. Ahora, existen más indicadores de riesgo país. COFACE tiene nuestro propio indicador de riesgo país, y este está determinado en letras, desde la A hasta la D, A1, A2, A3, A4, B, C y D. Siendo A1 la de menor riesgo país y D la de mayor riesgo país. Actualmente el Ecuador está calificado por COFACE con un riesgo país de C, que es un riesgo muy sensitivo, digamos, no extremo, pero un riesgo muy sensitivo. Pero está más allá del medio. Más allá del medio, sí, en un riesgo elevado. Lo que tomamos en cuenta para evaluar el riesgo país en COFACE es la situación macroeconómica del país, pero también qué está pasando en las empresas. Si es que las empresas están vendiendo y pueden cumplir las obligaciones que han adquirido con proveedores o no. Y lo que vemos es que en el Ecuador hay un problema de liquidez a nivel general empresarial. Las empresas están vendiendo menos, muchas le vendieron, por ejemplo, al Estado y no han podido cobrar. Y como no pueden cobrar, tampoco pueden pagar a sus proveedores, y esto genera un efecto en cadena
que finalmente termina afectando a toda la economía. Si hablamos de una persona individual que debe sumar a todas estas mediciones, también una persona le deben y él debe. Claro, siempre. Así sucesivamente. Y así se termina convirtiendo en un efecto en cadena que al final termina afectando a toda la economía. Es lo que estamos viendo actualmente en el mercado ecuatoriano, en donde muchas empresas están teniendo problemas para cumplir las obligaciones con sus proveedores. Y eso finalmente ha afectado al riesgo país del Ecuador. Entonces nosotros lo tenemos calificado como C. Por nuestra propia actividad estamos monitoreando qué pasa en el nivel de pagos que las empresas tienen de los compromisos que adquieren con proveedores. Y hemos notado obviamente que en prácticamente todas las industrias, porque al principio era muy enfocado en determinados sectores de la economía. Por ejemplo, el sector de la construcción estaba muy afectado. Dentro de la actividad agrícola, el sector de la palma africana estuvo afectado durante un tiempo. Pero poco a poco, con el tiempo, porque esto viene desde finales del 2014, inicios del 2015, ya con el tiempo se ha ido contagiando a otros sectores de la economía. Se ve que fue gravitante lo del terremoto del pasado 16 de abril. Por ejemplo, en el caso de la construcción. En el caso de la construcción era un sector que ya venía afectado y ahora, digamos, está afectado actualmente, pero el tema del terremoto va a brindar una oportunidad para el sector de la construcción para reactivar el sector, porque la reconstrucción de las zonas afectadas va a generar una demanda de cemento, de hierro, de materiales de construcción que va a permitir que ese sector se reactive. Pero eso no es hoy. Paradójicamente. Eso va a ser paradójicamente una... Gracias, puede reactivarse ese sector. Sí, una tragedia que en el aspecto humano fue terrible, lo que tuvimos que vivir todos los ecuatorianos y sobre todo la gente de la zona afectada, pero una tragedia que en el plano humano ha sido tan devastadora, luego trae una oportunidad en la parte económica para un sector que estaba deprimido. Ya. Ahora, en ese marco que nos hemos ubicado plenamente, que es el riesgo país y lo propio para los oyentes, porque oír términos así, bueno, riesgo ya le da miedo, ¿no? Y que el país esté en riesgo, no solo por los sismos, sino por la economía, es una constante. En ese sentido, los endeudamientos que se están haciendo, por ejemplo, con el gobierno chino, ¿qué repercusión tiene? Sí, el endeudamiento no es malo de por sí. Todo depende del destino que se le dé al endeudamiento. Es como en una familia. Si una familia, para ponerle en términos del día a día de cualquier ciudadano, si una familia va al banco y pide un crédito y el crédito es para comprar una vivienda o para poner un negocio o para ampliar mi local del que yo vivo, no es malo el endeudamiento, porque me va a permitir tener un ingreso mayor o crecer en patrimonio, porque si yo compro una casa en la que voy a vivir, finalmente voy a tener un patrimonio y es lo que les dejaré luego a mis hijos. Entonces, el endeudamiento de por sí no es malo, todo depende del destino. Por otro lado, si es que la misma familia pide un crédito y esa plata se gasta en fiestas, en reuniones, en viajes, en algo que no sea productivo y que no quede en el tiempo, finalmente va a generarle un perjuicio y un empobrecimiento a esa familia, porque la plata se fue y lo que queda es una deuda y unos intereses que pagar. Ahora, trasladando este ejemplo a la economía nacional, el endeudamiento con China, en este caso, de por sí no es malo, si es que ese endeudamiento va destinado a actividades productivas del país. El tema es que lo que parece en este año, lo que estamos viendo, es que el gobierno se está endeudando para cubrir necesidades de gasto corriente, no de gastos de capital que son permanentes en el tiempo y que permiten que el país crezca en su nivel de riqueza o de capacidad de producción, sino que la deuda está llegando para cubrir obligaciones muy inmediatas y del corto plazo. Entonces ahí ya el tema es preocupante, porque lo que podría ocurrir es que esté pateando la pelota para adelante, porque solucionar un problema coyuntural de este año a través del endeudamiento puede agravar el problema en el futuro, porque luego con qué pagamos. Claro. Entonces, por ejemplo, comprometer producción petrolera de muchos años de aquí en adelante para cubrir obligaciones de hoy es un problema, si es que ese es el destino que se les da a los recursos que llegan, ¿no? Y una mala herencia, ¿no?
Y una mala herencia, exactamente. Porque el próximo será el que venga a pagar los platos rotos, por decirlo así. Sería dejar una deuda para el siguiente gobierno o los siguientes gobiernos, los que vengan, ¿no? Independientemente de cuál sea, finalmente es el siguiente gobierno el que va a tener que enfrentar este tema. Entonces, ahí el análisis va a ser a qué se ha destinado el endeudamiento con China, que ya sabemos además que es un endeudamiento caro, costoso. Sí, porque y lo nombramos a China porque es el máximo acreedor que tiene ahora el Ecuador, ¿no? Así es, porque puede ser de cualquier otra fuente, ¿no? Puede ser de un organismo multilateral, de un banco internacional, de un país, del Fondo Monetario, de cualquier otro. Finalmente lo que interesa es el destino que se le dan a esos fondos del endeudamiento y no tanto quién es el que nos está prestando. Y ahora lo que vemos es que puede ser preocupante que darle un destino de cubrir gasto corriente, dejando una deuda para el largo plazo. Claro, y cuando uno no ha ahorrado o de la bonanza que tuvo, no ha guardado un poquito, no vamos a tener la posibilidad de pagar, pues. Así es. Todo dependerá de lo que pase de aquí en adelante, porque la posibilidad de pagar una deuda está totalmente atada al crecimiento económico que tenga el país, porque si el país crece, hay más recaudación tributaria y con la recaudación tributaria se puede pagar las obligaciones que uno ha contraído. Pero para que crezca se necesita inversión. Si no hay inversión, no podemos crecer. Exacto. Y lo que vemos es que ahora la economía está enfrentando una etapa de recesión complicada, de la que para salir se requiere inversión, se requiere consumo, se requiere promover la actividad privada, empresarial, y por el momento lo que vemos es que el índice de confianza empresarial, por ejemplo, que es un índice que el Banco Central publica todos los meses, está cayendo. La confianza del empresario está en los últimos meses cada vez menor. Entonces el empresario no invierte, no crece en producción porque lo que viene es totalmente incierto. Y en ese contexto es muy difícil tomar unas decisiones de inversión. Claro, bueno, apartándonos un poquito del tema, aquí en Quito se dio hace pocos días una iniciativa de la cual deben estar enterados todos quienes están en el mundo económico, esto del Quito Invest, tratar de atraer capitales para la ciudad. ¿Eso puede aportar en la reactivación general del país? Claro, absolutamente. Sobre todo considerando la importancia que tiene Quito dentro del contexto económico nacional y como aporte de la ciudad al Producto Interno Bruto nacional. Iniciativas de este tipo como el Quito Invest, que lo que buscan es captar inversiones para el desarrollo de emprendimientos, son muy positivas. Hay otra iniciativa también que se ha dado en la ciudad, que es el Consejo de Competitividad de la ciudad, que es donde intervienen el sector público y el sector privado, los gremios representando al sector privado y del sector público, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio de Quito, entre otros actores, en donde es un espacio para buscar políticas públicas que fomenten la actividad empresarial en la ciudad. Todo este tipo de iniciativas son muy positivas porque lo que hacen es fomentar la producción. Y qué bueno que sería que se repliquen en otras ciudades. Así es, porque sería ideal, ¿no? Podrían adoptarlo Ambato, Riobamba, el mismo Manta que ha sufrido los embates de este fuerte terremoto. Sí, y desde lo local se pueden ir generando iniciativas que finalmente tienen un impacto a nivel nacional. Sí. Estamos dialogando esta tarde en De Vuelta a través de las emisoras municipales con el economista Pedro Sánchez. Él es miembro, country manager, también es el término, de COFACE. El material que me enviaron para esta conversación, usted habla, economista, para pasar ya casi a la parte final, de que la economía mundial se está japonizando. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Este es un término que lo hemos utilizado en COFACE para graficar qué es lo que está ocurriendo en la economía mundial. En Japón, desde hace 20 años aproximadamente, lo que ocurre es que la economía ha tenido que experimentar un crecimiento anual muy lento, muy bajo, con esto combinado con una deflación, que es una caída en el nivel de precios. Y lo que el gobierno japonés ha hecho es inyectar dinero para tratar de dinamizar la actividad económica y que el crecimiento económico sea más rápido y más ágil, pero no lo ha logrado. Incluso han bajado las tasas de interés para fomentar que la gente adquiera crédito y produzca, invierta y el crecimiento económico vaya a otro ritmo. Entonces han caído en una trampa de bajo crecimiento, con bajos niveles de inflación o incluso deflación,
y donde el gobierno inyecta dinero y no sirve para estimular la economía. Esto que ha ocurrido en Japón durante 20 años está empezando a ocurrir en la economía mundial. Entonces, ¿en la latinoamericana? En la latinoamericana todavía no, porque estamos saliendo o tratando de estabilizar de la crisis de la baja de precios de las materias primas y de los commodities, pero digamos en las grandes economías desarrolladas a nivel mundial está empezando a ocurrir que están experimentando un crecimiento muy lento, con bajos niveles de inflación, incluso deflación, donde el gobierno los gobiernos de estos países inyectan dinero y no encuentran la fórmula para aumentar el crecimiento. Es importante notar, a veces uno dice, pero bueno, una deflación, o sea, que bajen los precios, es bueno, porque ahora todo que está tan caro, adquirir, claro. Exacto, ahora que todo está tan caro, que bajen los precios no me caería nada mal. Pero esto mirándolo ya a nivel macro, no es tan positivo, porque las empresas que producen cualquier tipo de bien y que lo venden en el mercado tienen que enfrentar una baja de precio, pero mantienen los mismos costos de producción. Eso significa que el margen de utilidad se achica. Es mínimo. Y cada vez se va achicando más, porque tienen que vender a un precio menor, manteniendo el mismo costo o un costo incluso hasta superior. Entonces, al final del día, para la economía tampoco es bueno. Lo razonable es tener un nivel de inflación controlado de un dígito, en donde una economía experimente un crecimiento en precios controlado que permita a las empresas llevar adelante la actividad, tener márgenes de utilidad razonables y que a la población, al consumidor, tampoco le afecten, porque ya otro tipo de inflación mayor a un dígito ya empieza a empobrecer a la población, porque obviamente se tienen que pagar precios mucho más altos por los bienes que se adquieren. ¿Y esta medición es válida aquí, en Japón, en la China o en Europa? En cualquier lado. Es básicamente una regla económica que opera en cualquier parte del mundo, en donde debe haber una inflación controlada para que una economía sea sana. Entonces, esta japonización es lo que está ocurriendo a nivel mundial, y de mantenerse esta tendencia durante mucho tiempo empieza a ser preocupante, porque las economías no experimentan un crecimiento económico adecuado. Perfecto. Necesitaríamos mucho más tiempo para que sigamos hablando, es apasionante y uno va aprendiendo el tema económico. Ojalá en una próxima podamos contar con su presencia, economista. Encantado, con mucho gusto, Fernando. Y gracias por la invitación. Escuchar y conocer de este tema económico, como digo, tan apasionante, pero tan complicado a la vez. Y difícil de entenderlo, ¿no? Sí, a veces o difícil de aplicarlo por ciertas personas también, que no quieren entender. Sí. El economista Pedro Sánchez, country manager de COFACE, esta tarde acá en el programa De Vuelta. Nos faltó tiempo para abordar el tema de Ecuador y sus vecinos, pero ojalá lo podamos hacer en una próxima. Con gusto, en una próxima ocasión. Muy amable. Gracias, Fernando. COFACE, para un comercio más seguro.